Imagina que un hombre, conocido por su valentía, su devoción y su capacidad para superar adversidades, apareciera hoy en día. Un hombre que, pese a sus debilidades y errores, es recordado por ser un líder, un poeta y un rey que cambió el curso de la historia. Este hombre es Rey David. ¿Pero qué sucedería si trajéramos a David al siglo XXI? ¿Qué decisiones enfrentaría en un mundo tan diferente al suyo, pero al mismo tiempo tan similar en sus desafíos humanos? Primero conozcamos un poco a David. ¿Quién fue el rey David? ¿Cuál es su vida y legado? La juventud de David, un pastor llamado a la grandeza. David nació en Belén, en una época de gran agitación y cambio para la nación de Israel. Era el hijo más joven de Jesé, un hombre humilde y piadoso. Desde pequeño, David mostró un carácter especial, una combinación de valentía, fe y humildad que lo distinguía de sus hermanos mayores. Mientras sus hermanos estaban más involucrados en los asuntos de la guerra y la política, David pasaba sus días cuidando las ovejas de su padre, solo en los campos, donde desarrolló una relación profunda con Dios. A pesar de ser solo un pastor, David no era un niño común. Era valiente y fuerte, enfrentándose a osos y leones que amenazaban su rebaño, protegiéndolo con una determinación que revelaba su futura grandeza. Pero más que su valentía, lo que realmente definía a David era su corazón devoto. En los campos de Belén, escribió muchos de los salmos que hoy conocemos, cantando alabanzas a Dios, reflexionando sobre su creación y expresando su confianza en Él. El punto de inflexión en la vida de David llegó cuando el profeta Samuel, guiado por Dios, llegó a la casa de Jesé buscando al futuro rey de Israel. Sorprendentemente, no eligió a uno de los hermanos mayores, fuertes y con experiencia en batalla, sino que eligió al pequeño pastor. David fue ungido en secreto como el futuro rey de Israel, marcando el inicio de un viaje que lo llevaría de los campos de Belén al trono de Israel. Salmo 27:1, 4. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. El guerrero, David y Goliat. El evento que catapultó a David a la fama fue su enfrentamiento con el gigante filisteo Goliat. En ese tiempo, los israelitas estaban en guerra con los filisteos, y el gigante Goliat había desafiado a cualquier guerrero israelita a enfrentarse a él en combate singular. Durante 40 días, ningún soldado de Israel tuvo el valor de aceptarlo, hasta que llegó David. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, David se enfrentó al gigante, confiando no en su propia fuerza, sino en la protección y poder de Dios. Con una fe inquebrantable, lanzó una piedra que golpeó a Goliat en la frente, derribándolo y matándolo. Esta victoria no solo aseguró la victoria para Israel, sino que también estableció a David como un héroe y un futuro líder del pueblo. El amigo leal y el perseguido, la relación con Saúl y Jonatán. Después de su victoria sobre Goliat, David se convirtió en un miembro prominente de la corte del rey Saúl. Se ganó el amor y la admiración del pueblo, así como la profunda amistad de Jonatán, el hijo de Saúl. Sin embargo, la popularidad de David también despertó los celos de Saúl, quien comenzó a verlo como una amenaza a su trono. A pesar de su lealtad a Saúl, David pronto se convirtió en un fugitivo, perseguido incansablemente por un rey que buscaba matarlo. Durante este tiempo, David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, pero eligió no hacerlo, demostrando una notable paciencia y respeto por la autoridad ungida por Dios. Este periodo de su vida fue un tiempo de prueba y formación, donde David aprendió a confiar en Dios en medio de la adversidad. El rey, el ascenso al trono y el reino unido de Israel. Después de la muerte de Saúl, David fue finalmente coronado rey, primero sobre Judá y luego sobre todo Israel. Su reinado se destacó por la unificación de las tribus de Israel y el establecimiento de Jerusalén como la capital del reino. David fue un rey guerrero, liderando a Israel en numerosas victorias militares, expandiendo el territorio del reino y asegurando su estabilidad. Sin embargo, el reinado de David no estuvo exento de dificultades. Su vida personal estuvo marcada por tragedias y errores graves, como su adulterio con Betsabé y la muerte de su hijo Absalón. A pesar de estos fracasos, David siempre buscó a Dios con un corazón arrepentido,
y su legado como un hombre conforme al corazón de Dios perduró. David también fue un poeta y músico extraordinario, autor de muchos de los salmos que hoy forman parte del Antiguo Testamento. Estos salmos reflejan su vida espiritual, su confianza en Dios y su lucha interna con el pecado y el arrepentimiento. El legado de David, su impacto en la historia y la fe. David es recordado no solo como uno de los más grandes reyes de Israel, sino también como una figura central en la historia bíblica y en la fe judeocristiana. Su vida es un testimonio de la complejidad humana, un hombre que fue simultáneamente un valiente guerrero, un líder sabio, un pecador arrepentido y un devoto adorador de Dios. El linaje de David es significativo, ya que de su descendencia vendría el Mesías, Jesús de Nazaret, quien es conocido en las Escrituras como el Hijo de David. Este vínculo entre David y Jesús subraya la importancia de David en el plan redentor de Dios para la humanidad. Salmo 34:1, 4. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Ahora, mientras reflexionamos sobre la vida de David y su legado, surge una pregunta intrigante: ¿qué sucedería si David viviera hoy en día? ¿Cómo enfrentaríamos los desafíos y decisiones que él enfrentó en su tiempo, pero en un contexto moderno? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de su vida que aún sean relevantes en el siglo XXI? Desde la perspectiva del rey David, estos serían algunos de los temas que le generarían frustración, enojo y tristeza. 1. La corrupción y el abuso de poder. Como antiguo rey, David estaría indignado al ver cómo muchos líderes políticos y religiosos abusan de su poder para enriquecerse, traicionando la confianza del pueblo. 2. La injusticia social. David, quien escribió numerosos salmos clamando por justicia, se sentiría frustrado al ver cómo la desigualdad y la opresión continúan afectando a los más vulnerables en la sociedad. 3. El abandono de la moral y los valores. La decadencia moral y la falta de respeto por los principios básicos de integridad y justicia podrían enfurecer a David, quien trató de gobernar con un corazón alineado con Dios. 4. El desdén por la fe. David, un hombre de profunda fe, estaría molesto al ver cómo la fe se ha vuelto objeto de burla o indiferencia en muchos sectores de la sociedad moderna. 5. La falta de arrepentimiento. David, conocido por su arrepentimiento sincero después de sus pecados, se sentiría decepcionado por la falta de remordimiento y el orgullo que impide a las personas buscar el perdón. 6. La guerra y el conflicto constante. Como un rey guerrero que también anhelaba la paz, David estaría frustrado por la continua violencia, guerras y conflictos que siguen destruyendo vidas en todo el mundo. 7. El desdén por la cultura y la tradición. David, quien celebró y honró la cultura y las tradiciones de Israel, podría sentirse molesto por la forma en que las culturas y tradiciones antiguas son ignoradas o menospreciadas. 8. La traición y la deslealtad. Habiendo sufrido traiciones personales, David estaría enfurecido por la traición y la deslealtad que corrompe las relaciones personales y políticas en la actualidad. 9. La explotación de los pobres. David se sentiría indignado al ver cómo los poderosos explotan a los pobres, una realidad que contrasta con su llamado a la justicia y protección de los débiles. 10. La idolatría moderna. Como alguien que luchó contra la idolatría en su tiempo, David estaría alarmado por la idolatría moderna, donde el dinero, el poder y la fama han reemplazado a Dios en la vida de muchas personas. 11. La falta de respeto por la naturaleza. David, quien escribió salmos que celebran la creación de Dios, se sentiría frustrado por la destrucción del medio ambiente y la falta de respeto por la naturaleza. 12. La infidelidad y la ruptura de la familia. Como alguien que experimentó las consecuencias de la infidelidad, David estaría molesto al ver cómo la infidelidad y la desintegración familiar han dañado la sociedad. 13. La falta de líderes justos y valientes. David, un líder que buscaba la justicia y la verdad, se sentiría decepcionado por la falta de líderes que realmente se preocupen por el bienestar del pueblo. 14. La hipocresía religiosa. Habiendo enfrentado la hipocresía en su tiempo, David estaría molesto al ver cómo algunos líderes religiosos de hoy predican una cosa y viven de manera contraria. 15. El olvido de los pobres y necesitados. David, quien mostró compasión por los desfavorecidos, estaría frustrado al ver cómo los pobres y necesitados son frecuentemente ignorados en las políticas y acciones modernas. 16. La glorificación de la violencia. Como un guerrero que conoció las consecuencias de la violencia, David estaría molesto por cómo la violencia se glorifica en los medios de comunicación y la cultura popular. 17. La falta de respeto por los ancianos. David,
que respetaba la sabiduría de los ancianos, estaría decepcionado por la falta de respeto y cuidado hacia las personas mayores en la sociedad actual. 18. La soberbia y la arrogancia. David, que aprendió la humildad a lo largo de su vida, estaría molesto por la soberbia y arrogancia que dominan a muchos líderes y figuras públicas hoy en día. 19. La falta de compasión y misericordia. David, un hombre que valoraba la compasión y la misericordia, se sentiría frustrado por la dureza de corazón y la falta de empatía en la sociedad moderna. 20. La pérdida de la conexión con Dios. David, cuyo mayor deseo era estar cerca de Dios, estaría profundamente entristecido al ver cómo tantas personas han perdido o descuidado su relación con lo divino. Liderazgo en tiempos de crisis. David fue un líder en tiempos de crisis, tanto en su juventud como en su reinado. Desde su enfrentamiento con Goliat hasta su huida de Saúl, David demostró una capacidad única para mantener la calma y tomar decisiones sabias bajo presión. En el mundo moderno, la naturaleza de las crisis ha cambiado, pero el principio de liderazgo en tiempos difíciles sigue siendo crucial. El rey David como líder político moderno. Imagina a David como el líder de una nación moderna, enfrentando una crisis económica global. En un mundo donde las economías están interconectadas, una recesión en una parte del mundo puede tener un efecto dominó, afectando a millones de personas. David, conocido por su capacidad para unir a su pueblo en tiempos de necesidad, enfrentaría esta crisis con un enfoque basado en la fe y la justicia. En lugar de implementar medidas severas que afecten desproporcionadamente a los más pobres, David buscaría un equilibrio, recordando su propio pasado como pastor y guerrero. Tal vez implementaría políticas que protejan a los más vulnerables, mientras fomenta la innovación y el emprendimiento para reactivar la economía. En discursos públicos, David haría un llamado a la unidad nacional, recordando a la gente que solo a través de la solidaridad y la cooperación se puede superar una crisis. David y una pandemia global. En el contexto de una pandemia global, David enfrentaría desafíos que van más allá de lo económico. Como líder, tendría que equilibrar la necesidad de proteger la salud pública con la protección de las libertades individuales. En un escenario donde la vacunación es un tema controvertido, David probablemente buscaría orientación divina antes de tomar decisiones, tal como lo hizo en el pasado. En lugar de imponer decisiones de manera autoritaria, David buscaría ganarse la confianza del pueblo, explicando sus decisiones con transparencia y mostrando empatía por aquellos que sufren. Su enfoque en la oración y la consulta con consejeros sabios reflejaría su dependencia de Dios, incluso en un mundo donde la ciencia y la tecnología dominan la toma de decisiones. Justicia y moralidad en la era digital. David fue un hombre de justicia, aunque no sin fallos. Su vida estuvo marcada por decisiones morales difíciles, algunas de las cuales lo llevaron a cometer errores graves. Sin embargo, su disposición a arrepentirse y buscar el perdón es una lección poderosa sobre la justicia y la moralidad. David y la transparencia en la política moderna. En el mundo actual, donde los líderes políticos están bajo un escrutinio constante, David enfrentaría el desafío de mantener su integridad en una era donde la privacidad es casi inexistente. Con la vigilancia constante de los medios de comunicación y las redes sociales, cualquier error o decisión cuestionable sería inmediatamente expuesta al público. David, con su historia de arrepentimiento y redención, podría ser un ejemplo de transparencia en la política moderna. Podría abordar los escándalos con honestidad, admitiendo sus errores en lugar de intentar ocultarlos. En lugar de negar o minimizar sus fallos, David probablemente daría la cara, reconociendo sus debilidades y pidiendo perdón, no solo a Dios, sino también a su pueblo. David y la moralidad en las redes sociales. La era digital ha transformado la forma en que interactuamos y cómo se perciben las decisiones morales. En este contexto, David podría ser un defensor de la ética en las redes sociales, promoviendo un uso responsable y constructivo de estas plataformas. En un mundo donde el acoso cibernético y la difusión de información falsa son comunes, David podría utilizar su influencia para fomentar un ambiente de respeto y veracidad en línea. En discursos públicos o incluso en sus propias plataformas de redes sociales, David podría hablar sobre la importancia de la integridad, recordando a las personas que lo que publican y comparten en línea tiene un impacto real en la vida de los demás. Tal vez organizaría campañas para promover la empatía y la compasión en el uso de las redes sociales, enfatizando que nuestras acciones en el mundo digital deben reflejar los mismos valores que promovemos en la vida real. La fe en un mundo de ciencia y tecnología. En la antigüedad, la fe era central a la vida de David, guiando sus decisiones y dándole la fuerza para enfrentar los desafíos. Hoy,
la fe sigue siendo relevante, pero se enfrenta a la competencia de la ciencia y la tecnología, que a menudo ofrecen respuestas diferentes a las mismas preguntas fundamentales sobre la vida y el universo. David y la ciencia moderna. David no vería la ciencia como una amenaza a su fe, sino como una extensión del conocimiento que Dios ha permitido a la humanidad. Podría ser un defensor del diálogo entre la fe y la ciencia, argumentando que ambos pueden coexistir y complementarse. En conferencias científicas, David podría destacar cómo la fe no es contraria a la razón, sino que puede coexistir con ella, ayudando a guiar el uso ético de los avances tecnológicos. David y la inteligencia artificial. Uno de los mayores desafíos éticos en el siglo XXI es el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. David, con su profundo sentido de la justicia y la moralidad, probablemente estaría en la vanguardia de los debates sobre cómo utilizar esta tecnología de manera que beneficie a la humanidad sin comprometer los valores fundamentales. En paneles de discusión y foros internacionales, David podría abogar por un uso de la inteligencia artificial que respete la dignidad humana, argumentando que, aunque la tecnología puede mejorar nuestras vidas, no debe reemplazar el valor intrínseco de las relaciones humanas y la moralidad. Podría citar sus propias experiencias de vida, donde la dependencia de Dios y la comunidad fueron fundamentales para superar los desafíos, recordándonos que la tecnología debe servirnos, no controlarnos. Desafíos familiares y morales. David, a pesar de ser un rey poderoso, enfrentó desafíos familiares que resonarían en cualquier época. Su relación con sus hijos, especialmente con Absalón, fue complicada y trágica. Estos desafíos familiares nos ofrecen lecciones valiosas sobre la paternidad, la autoridad y la redención. David y la familia moderna. En el siglo XXI, donde las familias a menudo están fragmentadas por las demandas del trabajo y la tecnología, David podría ser un defensor de la unidad familiar. Podría hablar sobre la importancia de estar presente en la vida de nuestros hijos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Tal vez, en un mundo donde los padres están cada vez más desconectados de sus hijos debido a las distracciones digitales, David alentaría a las familias a redescubrir el valor del tiempo juntos, sin las interrupciones de la tecnología. Podría compartir su propia historia, donde los errores en su vida familiar llevaron a consecuencias dolorosas, instando a los padres a no cometer los mismos errores. David y la autoridad paterna. La relación de David con Absalón, su hijo que se rebeló contra él, es un recordatorio de los desafíos de la autoridad paterna. En una época moderna, donde las figuras de autoridad a menudo son cuestionadas, David podría ofrecer una perspectiva sobre cómo equilibrar el amor y la disciplina. Podría hablar sobre la importancia de escuchar a nuestros hijos, de entender sus luchas y desafíos, pero también de mantener un estándar moral que les guíe. En una charla familiar o un seminario para padres, David podría compartir cómo la verdadera autoridad no se impone con dureza, sino que se gana a través del respeto mutuo y el amor genuino. Salmo 23:1, 6. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. La vida de David, con todas sus altas y bajas, es un reflejo de la condición humana, somos capaces de grandes logros y de grandes errores. Pero lo que realmente define a David no es solo lo que hizo, sino cómo respondió a lo que hizo. Su capacidad para arrepentirse, para buscar a Dios en medio de la adversidad y para liderar con un corazón compasivo es lo que lo convierte en un ejemplo atemporal. Si David viviera hoy, enfrentaría muchos de los mismos desafíos que enfrentamos, aunque en un contexto diferente. Pero sus enseñanzas sobre liderazgo, justicia, fe y familia siguen siendo relevantes. Nos recuerdan que, aunque el mundo ha cambiado, las necesidades y luchas fundamentales del corazón humano siguen siendo las mismas. A través de la historia de David, aprendemos que la verdadera grandeza no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de aprender de ellos, de buscar la redención y de vivir con integridad y fe. Aunque han pasado milenios desde que David vivió, los desafíos y decisiones que enfrentó siguen siendo tan reales hoy como lo fueron en su tiempo. La tecnología, la ciencia y la sociedad pueden haber evolucionado, pero las lecciones de David sobre liderazgo, justicia y fe siguen siendo eternas.
Te invito a reflexionar sobre cómo la historia de David puede influir en tu vida diaria. ¿Cómo podrías aplicar sus enseñanzas en tus propias decisiones? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si te interesa explorar cómo otros personajes bíblicos podrían ser interpretados en el mundo moderno, házmelo saber. Cada historia tiene una lección y cada lección puede transformar vidas. Salmo 41, 3. Puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Señor, hoy miramos hacia el pasado, no solo para recordar a aquellos que caminaron antes que nosotros, sino para aprender de ellos. Así como David buscó tu guía en tiempos de incertidumbre, nosotros también clamamos por tu sabiduría en este mundo moderno. Danos la fuerza para enfrentar nuestras batallas diarias, la humildad para reconocer nuestros errores y la fe para seguir adelante, sabiendo que, con tu ayuda, podemos superar cualquier desafío. En un mundo lleno de cambios rápidos y desafíos complejos, ayúdanos a recordar que nuestras decisiones deben estar arraigadas en tus enseñanzas. Que nuestras vidas reflejen el mismo coraje, justicia y devoción que David mostró. Danos corazones que busquen tu voluntad, mentes que piensen en lo que es correcto, y manos que estén dispuestas a actuar con justicia y amor. Guíanos en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestras luchas, para que podamos vivir de una manera que te honre. En tu santo nombre, oramos, confiando en tu misericordia y gracia para cada día. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje, en el que exploramos cómo la historia de la rey David podría desarrollarse en nuestra época. No olvides suscribirte, dejar un like y compartir este video si te ha inspirado. Juntos, podemos hacer que su mensaje siga vivo en el siglo XXI.